Cordial saludo, mi nombre es Sergio Andrés Rodríguez Esguerra, hago parte del grupo número 18 del curso de Antropología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y estoy desarrollando este video como parte de la sustentación y la entrega final del trabajo propuesto para la fase 2 o el momento 2 del curso. La siguiente es la agenda que he propuesto para el desarrollo de la actividad. En la primera parte es esta breve introducción. En el segundo momento, definir cuáles son los objetivos generales y específicos de la actividad. En el tercer momento, cuáles son los conceptos de cultura, ya entrando digamos que en el desarrollo de la actividad propuesta para esta tarea. El cuarto momento trata de cuál es la cultura desde la antropología o cuál es el concepto desde la antropología de lo que es la cultura. En el quinto momento o el quinto punto explicaré cuál es el proceso de la cultura las diferentes etapas que se surten para la construcción de una cultura o el mantenimiento de una cultura o la evolución de la misma. Y mientras que en el sexto punto validaré cuáles son los componentes o cuáles son esas partes que componen la cultura en sí. Por último, cerraremos digamos que con el registro y la explicación de las conclusiones que se llegan a través de la apropiación de las lecturas definidas para la actividad y los textos de apoyo que se consultaron para la misma. Ok, entonces, respecto a los objetivos, el objetivo general es, por supuesto, conocer y analizar cuáles son los conceptos de la antropología con el fin de aportar a la construcción de una mirada crítica sobre las dinámicas socioculturales del entorno cotidiano. ¿Sí? Estos objetivos son definidos directamente desde la guía y son, digamos que, el referente para el desarrollo de la actividad. Respecto a los objetivos específicos, tenemos, por supuesto, identificar y caracterizar las diferentes voces o situaciones presentes en un texto. Recordemos que la actividad se basa en hacer la lectura, analizarla y, digamos que hacer una validación crítica de las ideas desarrolladas allí para adquirir y consolidar conceptos relacionados con la antropología y en especial con la cultura bajo el concepto y bajo las premisas de la antropología. El segundo objetivo específico hace referencia al desarrollo de la capacidad para establecer relaciones entre diferentes textos o enunciados y el tercero, contextualizar adecuadamente un texto o la información que éste contiene. Ok, entonces adentrándonos o iniciando ya el desarrollo de la actividad en sí que se propone en la guía de la tarea número 2, voy a desarrollar cuál es el concepto de la cultura. Y aquí es importante comprender que hay varios conceptos, son muchos los conceptos alrededor de lo que es la cultura. Y estos conceptos varían o se definen a partir digamos que, de diferentes factores. Desde el momento histórico en el que se está viviendo o en el que se desarrolló el concepto de cultura que se puede estudiar en cierto momento, hasta las mismas definiciones de lo que es la cultura dadas por las diferentes ciencias que la usan como apalancador de la generación de su propio conocimiento o del desarrollo de su propio objeto. De esta manera encontramos como, por ejemplo, en Grecia la cultura estaba definida y pues digamos que sustentada o su explicación y su concepto estaba fundamentado sobre lo que era la filosofía. En Roma era preponderante el derecho en la explicación de lo que era la cultura, mientras que durante el desarrollo de la Edad Media predominaba lo que, digamos que la conceptualización que daba la misma religión de lo que era la cultura y el conocimiento teológico a partir del cual se crearon muchos de los conceptos que aún se preservan de lo que es la cultura, ya bajo otros, digamos que parámetros y líneas o pensamientos e ideologías alrededor
lo que sigue de lo que es la cultura, por supuesto. Posterior a la Edad Media llegábamos al Renacimiento y en ellas la cultura fue un término o un concepto que se guiaba mucho más por la literatura y las artes. En ellas apareció, digamos que uno de los conceptos mm, que más que más duró en el tiempo y estaba relacionado hacia el cultivo digamos que, de esa parte eh, académica, de esa parte digamos, de la conceptualización y la formación de, de conceptos de inteligencia sobre la cultura, y en ella, digamos que también, digamos que se preponderaban aquellas artes, rutinas que hacían de una persona o que llamaban a ser una persona mucho más culta que otra, ¿cierto? Entonces, esto lo que nos permite es evidenciar que la cultura ha tomado muchos conceptos digamos que durante el paso del tiempo, durante la historia, que no solamente están sesgados o definidos por la época en la que se dieron, sino también por el entorno político en el que se estaba en ese momento, y en otros casos, como por ejemplo en la sociología, en la misma filosofía, se da por el mismo concepto o por el mismo objeto de estudio que tiene cada una de las ciencias. Entonces, en temas como la sociología encontramos definiciones donde se concibe temas como la cultura y la incultura dentro de un mismo concepto global o integral de lo que es la cultura en sí. Entonces, lo que afirma la sociología en este caso es que no hay incultura, o sea, no hay una falta de cultura, sino que esa misma falta de cultura o esa misma falta de conocimiento alrededor de unos temas muy específicos, como puede ser la música, como puede ser el arte, como puede ser la literatura, hacen parte en sí de otra cultura, de una cultura específica, y que en temas de sociología son denominados como una digamos que la cultura, la tradición autóctona o típica del pueblo, haciendo unas diferenciaciones entre lo que es la cultura que, como mencionaba Vargas Llosa en su texto de un breve relato sobre la cultura, se podría llamar como las culturas de la ceja arriba o las culturas de la ceja o la cultura de la ceja abajo, ¿cierto? Finalmente, y bajo, bajo esta conceptualización definida o marcada por lo que era la política o el entorno social o el mismo momento histórico que se estaba viviendo, se llegó a un concepto de la cultura que tenemos aquí registrada como la reivindicación de un patrimonio de ideas, valores y obras de arte, perdón, eh, conocimientos históricos, religiosos, filosóficos y científicos que evolucionan de manera constante y en el fenómeno de la exploración de nuevas formas artísticas y literarias de la investigación en todos los campos del saber. Esto es, digamos que hasta ese momento lo que se concebía como cultura. Posterior a esto llegan los movimientos y las corrientes de pensamiento antropológicas en las que hacen su propia definición de la cultura y lo que vienen es a zanjar esa, digamos que esa brecha que había entre la conceptualización de la cultura que siempre estaba alrededor del conocimiento. ¿Sí? Como lo vimos en el slide anterior, la cultura siempre estaba asociada a un conocimiento, a cultivar un conocimiento en una persona. Y lo que viene a decir la antropología es que más allá de ser un conocimiento específico o el desarrollo de unas artes muy estilizadas de la conceptualización y la comprensión de pensamientos complejos y demás, la cultura viene a ser la suma de todas las creencias, de los conocimientos, los lenguajes, las costumbres y todo aquello que un pueblo
hace de todo aquello que un pueblo dice dentro de su tradición, ¿cierto? Eh, y desde luego, eh, de todo aquello, entendiendo que la cultura es preponderante dentro de este concepto, en la medida que genera una identidad dentro de este grupo de personas. Entonces aquí viene un cambio bien importante y es que ya no es digamos que la cultura ya no es de ámbitos particulares, sino que está visto desde una conceptualización social, ¿cierto? Donde se involucran los elementos que de manera común se desarrollan y se transmiten dentro de una sociedad. Y lo más importante, entendiendo pues que esta cultura o digamos que esta definición de lo que es la cultura, pues abarca mucho más allá simplemente de la concentración de conocimiento, sino que entiende que la cultura se define básicamente por estas creencias y estos conocimientos, costumbres y demás que tienen en común estos pueblos. Desde la vista, digamos que desde el entendimiento antropológico se conciben dos corrientes, podríamos llamarlas así. La corriente materialista, que está enfocada o basada, perdón, en el básicamente en el comportamiento de las personas, en la observación de ese comportamiento y en la definición de esas reglas que definen ese comportamiento, en el entendimiento de qué es lo que determina ese comportamiento. Temas como el clima, el lugar donde se desarrollan y asientan estas sociedades, temas como el desarrollo de herramientas que le permitan sobrevivir o solventar las necesidades básicas para los hombres y de ahí en adelante pues el resto de necesidades que se van generando alrededor del conocimiento y el bienestar que requiere el hombre y el hombre y otra corriente enfocada o llamada mentalistas que están basadas más en la abstracción y en el entendimiento de las reglas y las normas que rigen el comportamiento de las personas que hacen parte de estas sociedades. Digamos que en estos dos sentidos, o en estas dos escuelas, o en estas dos líneas de pensamiento, pues están estos dos conceptos con sus, digamos que con sus criterios de validez cada uno, pero que coinciden en varios ítems. El más importante tal vez de ellos es en entender que independiente del concepto, la cultura es un desarrollo social, ¿cierto? Es un desarrollo que se da en los grupos, en la agrupación de individuos. La cultura, si bien responde o es conceptualizada, definida y demás a través de individuos, es la aglomeración de estos individuos lo que permite la definición o la generación de cultura. Así, pues, la definición desde la perspectiva antropológica de lo que es la cultura. ¿Listo? Un punto importante aquí a notar es, como lo mencionamos hace unos instantes, es la importancia, ¿por qué la cultura es importante para la antropología? En esencia es la cultura lo que le da la identidad al grupo de personas o al grupo de individuos que desarrollan la sociedad o que hacen parte de la sociedad en la cual se desarrolla esa cultura. Por supuesto, esto da valor del grupo, da valor del grupo también a la muestra del refuerzo de la pertinencia en que se siente el individuo al formar parte de un entorno o de compartir los valores y costumbres en su pueblo, ¿cierto? En esta sociedad. Ok, ¿cuál es el proceso de la cultura? Entonces, ¿cómo se da, cómo se genera, cómo se mantiene y cómo se transfiere esa cultura? Entonces, para la existencia digamos que de estas entidades de cultura o de una cultura específica, lo primero que se da es su generación, y esta generación o el que aparezca esta cultura se da a partir de unas necesidades
básicas del hombre, determinadas por varios factores que van desde, digamos, las condiciones climáticas del lugar donde viven, donde se genera, donde reside esta comunidad. Eh, a partir de ello, digamos que de estos requerimientos y de estas conductas que se van generando en torno a estas sociedades, se van creando, por supuesto, unas creencias, unas tradiciones que se van transmitiendo hacia otras generaciones y que en la medida en que se transformen poco, ¿cierto? O se dejen influenciar o absorber por otras culturas, pues se va propagando a través de la inculturación, que es el proceso en el cual propaga la cultura hacia las otras generaciones. Luego de haberse, ya, bueno, ya veíamos que se crea o se genera, luego se propaga o se hereda a través de la enculturación. Aquí, perdón, en la primera parte es importante resaltar el tema del relativismo cultural y es que la cultura es universal para los individuos de una sociedad en particular, ¿cierto? Algunos conceptos, algunos preceptos y algunas tradiciones y convicciones de estos grupos específicos o de estas sociedades, pues no puede, no, es altamente probable o es probable que en otros contextos o en otras sociedades o en otros lugares no tengan la misma validez. Entonces, de aquí el concepto del relativismo cultural, en el que en el momento en que se genera o se crea esa cultura, pues también se genera o se entiende que esa cultura es válido en ese momento y en ese entorno y para esa sociedad. ¿Listo? Una vez esto sucede, una vez se tiene una cultura, esa cultura debe ser transferida hacia otras generaciones o transferida hacia esos individuos que hacen parte de la renovación de la sociedad en la cual se desarrolló esa cultura. Y eso se le conoce como enculturación. Una vez se propaga, la cultura pues tiene digamos que tres caminos básicos. Prevalecer, ¿cierto? Mantenerse en la cultura. Esto no quiere decir que no cambie en el tiempo. Toda la cultura, como los conceptos y el conocimiento evoluciona, pero los procesos, digamos que son... la cultura prevalece en la medida que esos cambios no sean ni muy rápidos, ni muy que no sean rápidos, que conserven de alguna manera la esencia a partir de la cual fueron concebidos o fueron creados, ¿cierto? Porque si no es así, pues simplemente esta cultura tiende a desaparecer, ¿cierto? Y aquí hay un término importante a tener en cuenta y es el tema del etnocentrismo. El etnocentrismo concebido como el hecho de que una cultura se sienta superior a otra o se sienta única o que es la única cultura válida y que cualquier acción que se requiera para digamos que mantener su cultura, pues es válida en la medida que tiene una justificación de mantener su cultura. ¿Cierto? El etnocentrismo también tiene un contexto en el cual, pues, digamos que no permite que se influencie su cultura de otras culturas o de otras costumbres, porque simplemente se considera, digamos que la única cultura válida es en la que se encuentra o en la que se desarrolla o la que se está desarrollando en esa sociedad. Listo. Por último, validaremos cómo se compone la cultura. La cultura tiene 4 vértices o 4 componentes esenciales que hacen referencia básicamente a las pautas, a los universales, que ya vamos a ver de qué se trata, al igual que las especialidades y las alternativas. Entonces, en lo que respecta a las pautas, es importante entender que las acciones del individuo
digamos, de los individuos dentro de una sociedad no son particulares o no son específicas de ese momento. Las acciones de los individuos son repetitivas. Entonces, y eso hace parte de la cultura, el hecho de que, no sé, en unas culturas los bebés, las madres paran sus hijos en cuclillas y en otras sociedades, en la sociedad occidental, el parto sea de la mujer acostada. Eso hace parte, digamos que, de las pautas o de los comportamientos repetitivos de la sociedad, de las sociedades. Entonces, lo que brindan estas pautas es no solamente lo que tiene que hacer, sino las claves también para hacer esas cosas que son comunes a todas las personas dentro de una misma sociedad. Y el cómo hacerlo, sobre todo. Esas son las pautas que componen la cultura. ¿Cierto? Cuando hablamos de los universales, estamos hablando básicamente de se refiere a todas las normas y a todas las formas de conducta que se esperan que todos los miembros de la sociedad tengan, ¿sí? A diferencia de las pautas son definidas por varios factores o son determinadas por varios factores, por ejemplo, el sexo, por ejemplo, la edad de la persona. Los comportamientos que se esperan de una persona adulta son muy diferentes de las pautas que rigen el comportamiento de una persona o de un niño o de un bebé. Mientras que el componente de los universales sí son comportamientos que se esperan de todos los miembros de la sociedad. En temas, por ejemplo, de conducta, en temas, por ejemplo, de vestir, en temas, por ejemplo, de creencias. En el componente de especialidades, lo que se concibe aquí es el hecho de que dentro de la misma sociedad que desarrolla su propia cultura, hay unos grupos o subgrupos que se especializan en ciertos ámbitos o aspectos que desarrollan la misma sociedad, que se desarrollan dentro de la misma sociedad, que no son ocultos para esta sociedad, pero que simplemente tienen la posibilidad de, que simplemente existen dentro de esta sociedad, por supuesto para apalancar la evolución de la misma, pero que se atribuyen simplemente a personas específicas y que deben, digamos que seguir un proceso específico de calificación hacia esas especialidades. Bien sea por un proceso de calificación o sea por un proceso en el que se le hereda o endilga esa especialidad por la familia en la que nace, por la familia a la que representa y demás. Y las alternativas son todas las formas de comportamiento que una sociedad reconoce como válidas, pero que siempre tienen, digamos que la posibilidad de ser aceptadas o no, o más que aceptadas, de ser implementadas o no. Siempre los individuos tienen la libertad, digamos que de escoger, y lo que hay que, digamos que destacar aquí es que estas este componente de alternativas dentro de lo que es la cultura, en la medida que más individuos opten por esas alternativas, ¿cierto? Opten de manera libre. Recordemos que en los universales lo que se espera que todos hagan, mientras que en las alternativas es una opción, es la opción del individuo dentro de una sociedad y dentro de una cultura a elegirla, pero en la medida que más individuos la eligen y de manera mucho más reiterativa, puede que se vaya convirtiendo en un parámetro o en un componente de las universales, ¿cierto? Porque lo que se va adquiriendo es digamos que un hábito de elegir siempre esta misma alternativa por diferentes opciones, porque es la mejor o la más eficiente o porque es la de mayor gusto para ese grupo de personas, y eso hace que algunas de estas alternativas puedan trascender a ser universales. Listo. Por último, pues agradecer, por supuesto, por la atención que han
ofrecido a esta presentación. Espero que llene las expectativas que se tenían alrededor de esta sustentación y pues quedamos atentos para una próxima vez volvernos a ver a través de estos medios. Muchas gracias.